9:10, gracias Silvia, regreso con ustedes en minutos. Saludo en México a Patricio Vallados, él es el subjefe de la misión del Centro Carter que estuvo en Venezuela acompañando con unas tareas de veeduría las elecciones presidenciales. Salió presurosamente de Caracas, salieron rápidamente y emitieron un informe en el que dicen de manera lacónica que no puede ser considerada como democrática esa elección. Don Patricio, buenos días. Buen día, Ricardo. Don Patricio, ¿qué conclusiones, qué elementos los llevan ustedes a esa afirmación de que las elecciones del domingo en Venezuela no fueron democráticas? Bien, Ricardo, el Centro Carter fue invitado por el Consejo Nacional Electoral Venezolano a observar la elección presidencial. A partir de eso desplegó una misión con 17 expertos de 11 países y ahí estuvimos más de un mes entrevistándonos con autoridades electorales, partidos, candidatos, ONGs, etcétera, etcétera, precisamente para ver las condiciones en las que se dio este proceso electoral. Acudimos al simulacro de finales de julio y desde luego a la jornada. A partir de eso, el Centro Carter lo que concluye es que las condiciones en las que se llevó a cabo este proceso electoral no alcanzan los estándares internacionales de integridad electoral. Y a eso hay que sumarle pues lo que acabamos de escuchar por parte de sus colegas, en el sentido en que a este día todavía no sabemos qué pasó el domingo, cuáles son los resultados, porque no se han dado a conocer las actas de mesa por mesa. Sí, señor Patricio, integrante de esta comisión, señor Vallados, quiero preguntarle por los detalles que ustedes entregan en este comunicado, en los que hablan de los problemas que se presentaron durante el proceso de revisión y de totalización de los escrutinios. ¿Qué fue lo que encontraron durante este mes? Bien, pues existen varios elementos que nosotros señalamos. Se los puedo resumir básicamente en tres. En primer lugar, para que haya una elección en donde se permita ejercer el derecho fundamental a la participación política de la ciudadanía, los sistemas electorales tienen que ser muy incluyentes en cuanto a la posibilidad de las personas para registrarse y estar en el registro electoral y poder ejercer su sufragio. Lo que encontramos fue que en este proceso presidencial la autoridad electoral decidió hacer un ejercicio especial, intensivo, de llamado al registro mucho más corto que en otras elecciones, fue de menos de un mes y con menos lugares físicos para poder hacer el registro. Fueron alrededor de 1,000 cuando en otras elecciones han sido mucho más. Esto también se suma al proceso del registro de electores en el extranjero, en donde tanto por las restricciones legales como por los horarios de atención y los días en los que los migrantes podían hacer su registro, pues impidieron que muchos venezolanos que podían haber votado no lo pudieran hacer simplemente porque no lograron inscribirse. En segundo lugar, en las campañas electorales, lo que nosotros encontramos es que no hubo una cancha pareja en cuestión de medios, en cuestión de gasto, en cuestión de posibilidad de las distintas candidaturas para desplegar su oferta electoral. La contienda no fue pareja y lo que se dio es pues una predominancia de la candidatura del gobierno, del partido del gobierno, y los partidos que lo respaldan en relación con las demás candidaturas. Y desde luego que en el tema de las propias candidaturas lo que tenemos es una historia anterior en donde la autoridad electoral y después el Tribunal Supremo no permitieron el registro de la candidatura de quien había ganado las primarias de la oposición. La autoridad electoral impidió el registro de la segunda propuesta de la oposición, la académica Corina Lloris,
y posteriormente fue que se pudo dar un registro ulterior del candidato Edmundo. Entonces, esos tres yo creo que pueden sumar las condiciones en las que se dio este proceso electoral, que no obstante llegó al domingo 28 con una participación ejemplar en donde las y los venezolanos pues acudieron de forma pacífica a las urnas y ejercieron su derecho en una jornada que fue desde el punto de vista del Centro Carter muy exitosa. Sí. Señor Vallados, ¿ustedes pudieron revisar los resultados de las elecciones del domingo? ¿Ustedes tuvieron la posibilidad el mismo domingo después de las 6 de la tarde, que fue cuando cerraron los centros electorales, o el lunes tuvieron la posibilidad de revisar el material electoral o los resultados de las elecciones? No, Ricardo, la respuesta es no, y ni nosotros ni nadie ha podido revisar los resultados, porque la autoridad electoral desgraciadamente no ha dado a conocer, como lo ha hecho en otros procesos electorales, los resultados desagregados por acta. Tenemos únicamente una declaración del presidente del CNE, Elvis Amoroso, en la que dio unos resultados aparentemente con el 80% de las mesas contadas y sumadas, pero pues solo tenemos esa declaración y nadie ha podido contrastar eso con lo que se pudo observar y con los comprobantes que tienen los distintos partidos del gobierno y de oposición, y también la verificación ciudadana que se dio esa misma noche por parte de decenas de miles de ciudadanos. Sobre esos comprobantes electorales que tiene la oposición, hablamos aquí con algunos de ellos el lunes y nos decían que en los comprobantes que ellos tienen les dan que en absolutamente todos los municipios del país triunfó Edmundo González. Quiero preguntarle, señor Vallados, si estadísticamente es eso posible. Es decir, que en un país donde todavía hay un 30% de las personas con Nicolás Maduro no hayan ganado en ninguno de los municipios. Buen día. El Centro Carter no ha tenido la oportunidad de revisar precisamente los resultados y contrastarlos, entonces la verdad es que no podríamos pronunciarnos respecto a los dichos, ya sea de los partidos del gobierno o de la oposición en ese sentido. Es decir, fue declarado ganador Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral sin tener una certeza plena de que el resultado era irreversible. En el Centro Carter precisamente por eso dio esos comunicados. Lo que tenemos es que existen en esta misma narrativa dos cuestiones que son incompatibles. Es decir, si la autoridad electoral tuvo en sus manos el 80% de las actas que le permitieron proyectar o determinar irreversiblemente, como señala la ley, el triunfo del presidente Maduro, pues sería lógico que entonces tuvieran acceso a esas actas de escrutinio de cada una de las mesas y fuera posible publicarlas. Por el otro lado tenemos el dicho de que fueron objetos de un hackeo que no se ha demostrado cómo fue, no se ha hecho una auditoría, no tenemos elementos que nos permitan saber esas condiciones, y eso lo que dice es que hace imposible que den a conocer las actas. Entonces, simplemente eso es incompatible. No se puede soplar frío y caliente a la vez. Entonces, precisamente por eso el Centro Carter ha instado a que se den a conocer de inmediato las actas en poder del CNE, las que sea que tenga. Sí, claro. Señor Vallados, ¿a ustedes el Consejo Nacional Electoral de Venezuela les informó sobre el supuesto hackeo en el momento en el que estaban transmitiendo las actas para el centro de totalización? Tuvimos conocimiento de él por la información que hizo pública el presidente Amoroso únicamente. Es decir, en el momento en el que anunció la supuesta victoria de Nicolás Maduro, ¿a ustedes antes no les informaron sobre esa anomalía, supuesta anomalía en las elecciones? No tuvimos conocimiento de eso y no se nos fue informado.
Bueno, le pregunto desde Caracas, ¿ustedes habían visto en otro país con un trabajo similar, algo a esto que ha pasado aquí en Venezuela, donde se dan un resultado, donde la otra parte pide las actas no aparecen, ya han pasado 4 días? ¿Esto lo habían visto en otro país, en otra elección? Bien, pues cada sistema electoral es distinto y distintos grados de oportunidad, pero esos grados de oportunidad se anuncian previamente y eso contribuye a la certeza del proceso y a esa transparencia. En países, por ejemplo, donde el voto es manual, donde se da en papeleta y tienen extensiones grandes de terreno, bueno, pues se tardan algunos días, inclusive semanas, como en el caso de la India, en tener los resultados. Pero es una cosa que ya se sabe. Aquí lo que sorprende es que en distintas elecciones previas, la autoridad electoral había dado a conocer estas actas mesa por mesa con toda oportunidad. Entonces, esto respecto a los estándares que ya había generado Venezuela, resulta pues preocupante, porque es el propio sistema el que permite transmitir de forma digital. Nosotros acudimos a distintas auditorías de funcionamiento de las máquinas con pues muy altos grados de eficiencia. Entonces, lo que sabemos es que sí se transmitieron. El propio presidente Amoroso señaló que se había recibido el 80% y lo que no tenemos es pues esa publicidad que es un principio fundamental de cualquier sistema electoral, porque lo que hace es inyectar mucha certeza al proceso y que la ciudadanía se quede tranquila de que la autoridad electoral está dando toda la información en su posesión. Sí, señor Vallados, no sé qué tanto profundizaron ustedes en las leyes venezolanas, pero es que me está llegando la Ley Orgánica de Procesos Electorales. En su artículo 116 dice que la Junta Nacional Electoral tiene un plazo de 48 horas después de las elecciones para entregar y realizar el proceso de totalización. ¿Esto viciaría de nulidad las elecciones? El hecho de que hoy, bueno, ya han pasado, ¿cuántas? 96 horas, van a ser 96 horas ya, hoy a las 6 de la tarde. El hecho de que se haya infringido la ley podría abrir la puerta para algún tipo de reclamación por nulidad o por errores en el procedimiento por parte del Consejo Nacional Electoral. Mire, eso, digamos, está por verse. Ya será cuestión de los tribunales de poder determinar. Tenemos aquí, me parece que para ir aclarando las cosas, porque tenemos muchos elementos. En efecto, para la totalización existe un plazo y para la publicidad inclusive existe un plazo mayor de 30 días conforme a ley. Entonces, lo que podemos intuir, pero de nuevo, no tenemos una resolución por escrito, fundada y motivada, pero lo que sabemos es que el acto de entrega de esa constancia al candidato Maduro por parte de la autoridad electoral supondría en cierto momento que ya se hizo la totalización, pero lo que no sabemos es si la totalización se hizo con el 80% de las actas que declaró el presidente Amoroso o ya tienen el 100%. Y desde luego que para un estándar internacional, ese sí, generalizado en todos los países, es que se tiene que contar todos y cada uno de los votos y la autoridad no puede pronunciar la totalidad de los votos computados. Claro, por supuesto, es que ahí está el punto central de esta discusión sobre la totalización y la entrega de resultados, si son o no son irreversibles, y la muy importante situación de desarrollo, es decir, la ubicación por mesa, por municipio, por centro de votación, que tampoco se conoce. Solamente hay unos números gruesos que da el señor Elvis Amoroso, pero no hay detalles. No se sabe quién votó por Maduro en dónde, ni quién votó por Edmundo González Urrutia en dónde. Es Patricio Vallados, subjefe de la misión del Centro Carter en Venezuela. Señor Vallados, una última pregunta. Tengo también en línea al embajador permanente de Uruguay ante la OEA, pero yo quisiera preguntarle, usted estuvo un mes en Venezuela con su misión. En su opinión, ¿Venezuela es un país democrático?
Bien, el mandato de la misión del Centro Carter fue determinar respecto a este proceso electoral cuáles eran las condiciones y lo que le puedo señalar es lo que dimos a conocer en nuestro comunicado, en el sentido de que el resultado de la jornada electoral y del proceso electoral no se puede considerar como cumpliendo los estándares internacionales de integridad electoral. Lo entiendo perfectamente, entiendo su diplomacia. Señor Vallado, le agradezco mucho estos minutos en Blue Radio. Muchísimas gracias a usted, hasta luego. 9:26 minutos. Saluda ahora